¿De qué va a ser mi ponencia de hoy? Bueno, en primer lugar comentaros que mi ponencia dura unos 45 minutos y luego cuando terminemos la ponencia, pues todas las preguntas que me queráis hacer, si queréis las podéis ir escribiendo o anotando conceptos, lo que queráis y luego me lo podéis preguntar. El menú de esta ponencia, más o menos, para que os hagáis una idea, voy a hablar primero un poquito sobre todo las características de lo que es la adicción, reloj biológico familiar, el del adicto, un poco a las fases de la adicción. Luego voy a contar un poquito mi historia de vida, tanto en adicción como en recuperación, para que también podáis tener una referencia de cómo han sido mis 8 años en recuperación, qué he podido hacer, cuáles han sido mis obstáculos, qué es lo que yo me he encontrado. Luego también voy a hablar de las fases de la adicción, tanto las 4 fases que hay, tanto en la familia como en el adicto, puesto que como hoy estamos enfocados un poco en la familia, también voy a intentar hablar de la familia también en ese sentido. 5 aprendizajes que a mí me costaron mucho de aprender y luego, bueno, el craving, la recaída y unas herramientas de recuperación. Dicho esto, bueno, voy a empezar con un dato muy importante que nos dice que ¿qué es la adicción? Dice que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como bien dice la Organización Mundial de la Salud, está hablando de una enfermedad y no de un defecto moral. Cuando hablamos de enfermedad no nos referimos solo a una pérdida de física o bienestar físico, sino también emocional, relacional, social, vamos, a todos los niveles. Luego también tiene carácter biopsicosocial, un componente biológico, porque bueno, ya se sabe que hay cierta predisposición biológica a desarrollar esta enfermedad. Luego tiene otro carácter psicológico, hablamos de que pérdida de gestión emocional, pérdida de habilidades sociales, baja autoestima, y luego una social. ¿Por qué? Porque hay mucha accesibilidad al consumo de sustancias, juego, alcohol. Y eso hace que sea muy fácil que una persona pueda acabar entrando en este mundo de las adicciones. Yo voy a daros 4 características muy importantes de lo que son las adicciones. Hay más, pero yo voy a daros 4 que yo considero que son las más importantes. La primera, es una enfermedad, como bien sabéis, familiar, que afecta a todos los miembros de la familia que están vinculados con la persona que tiene la adicción, desarrollando lo que se llama la coadicción, que es un tipo de dependencia que se desarrolla entre el familiar y la persona adicta. ¿Qué es lo que pasa con la coadicción? Que inconscientemente el familiar, de alguna manera, entra en la necesidad de tener que salvar a la persona que tiene la adicción. Entre comillas, se autoproclaman salvadores. Con lo consiguiente, que dejan de vivir su vida para vivir la vida del adicto o de la adicta, descuidando así sus necesidades más básicas. Otra característica, es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que está enfermo es la persona que lo sufre. Ni el médico, ni tu hermano, ni tu primo, ni tu amigo, ni nadie. Hasta que la persona no decide que tiene la enfermedad, no se puede abordar. Tercera característica, muy importante, es una enfermedad crónica. ¿Qué sería recuperarse de una adicción? Recuperar ese uso controlado. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una línea invisible que cuando ya la pasas a base de tener muchos consumos, sigues consumiendo, ya pasas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Por eso es una enfermedad crónica y no tiene cura. Mucha gente me pregunta que por qué hay personas que de un día para otro decidieron dejar de consumir y pudieron, sin pedir ningún tipo de ayuda. Y es que hay personas que esa línea invisible, a pesar de estar muchos años, no llegaron a pasarla. Sin embargo, otras personas con menos consumos, esa línea invisible la tenían mucho más delante. ¿Por qué? Porque más predisposición y un grado de vulnerabilidad mayor a desarrollar esa enfermedad de la adicción. Cuarto característica es que es progresiva. Esta es una enfermedad que en la medida que tú vas teniendo años de consumo, cada vez va a peor. Incluso si tienes periodos de abstinencia, como muchos sabéis, habéis tenido recaídas, cuando vuelves al consumo, lo coges donde lo dejaste y de ahí a peor. Es decir, si yo me acababa tomando 20 cervezas, cuando vuelvo al consumo, vuelvo a 20 más 1, 20 más 2. Esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin pareja, sin hijos, sin proyectos y sin nada. Y si no le pones remedio, el final, cárceles, hospitales y la muerte. Yo ya llevo años trabajando y uno se va dando cuenta que esta enfermedad mata a personas. Lo que pasa es que vivimos pensando que esto a mí no me va a pasar. A los demás sí, pero a mí no. ¿Vale?
Bueno, voy a hablaros un poquito de lo que son las fases de la adicción, más o menos cómo se va dando. La primera fase sería la fase del uso experimental, es cuando la persona empieza, de alguna manera, a iniciarse en el consumo de las adicciones. Se podría decir que esos son esos consumos que se inician en las Navidades, en algún cumpleaños, y bueno, experimentas con esa sustancia, con esa conducta, con el alcohol, por ejemplo. Luego pasaríamos del uso experimental al uso social, donde ya empiezas a tener consumos un poquito más de fines de semana, ya son más sociales, incluso ya los integras en tu vida. Hasta ahí se podría decir que no hay un problema porque se supone que hay un cierto control. El problema pasa cuando ya pasamos del uso al abuso. Porque a partir de ahí ya empiezan a haber consumos no solo de fines de semana, entre semana, y el problema no está en el consumo, sino lo que empieza a suceder en la vida de la persona. Empiezan a darse pequeñas mentiras, pequeñas manipulaciones, ocultamientos, falta de dinero en casa, y ya el siguiente paso sería la dependencia, es decir, que ya empiezas a vivir sometido por esta enfermedad. Pero yo quiero hablar que en el tema de la dependencia hay dos tipos de dependencia, porque eso es importante que lo entendamos. Está la dependencia funcional y la dependencia disfuncional. ¿Cómo sería la dependencia funcional? Pues es el típico adicto o adicta que es capaz de tener un consumo a lo mejor diario y sostenerlo con una vida social, con trabajo, con familia, y lo puede llevar a cabo. Y luego está el consumidor disfuncional. Ese consumidor que lo hace más en modo atracones, que a lo mejor lo hace cada 15 días, cada 20 días o cada mes, mes y medio, que ese, por ejemplo, era el que tenía yo, pero cuando lo hace, arrasa con todo. Entonces, son dos tipos de consumos, el funcional o el disfuncional. Una persona que tiene una adicción puede pasar también de uno al otro, puede tener etapas donde tenga consumos funcionales y otras etapas donde tenga consumos disfuncionales. Pero los dos es una enfermedad, con sus mismas características. Ahora voy a hablaros de lo que sería el reloj biológico del adicto cuando está en su fase final, se podría decir, cuando ya tiene ese momento de malestar y se encuentra en su última fase, sería la siguiente. Ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan. Hasta que se despierta la obsesión por el consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se despierta esa obsesión con el consumo, empiezo a pensar dónde lo voy a hacer, a quién voy a engañar, cuánto me voy a meter, dónde lo voy a hacer. Una vez que se despierta esa obsesión, compulsividad. Ya no puedo parar. Y ya empieza ahí mi calvario. Empiezo en esa lucha donde ya no puedo parar, hasta que cuando consigo parar se despierta la ira, la culpa y la frustración. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo. Ahora podría poner lo que es el reloj biológico de un familiar. Igual, lo único que en vez del consumo que está en el centro de su vida, en el centro de la vida de la familiar estaría el adicto, que es donde concentran toda su energía. Entonces, ingobernabilidad, medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión, pero en vez de por el consumo, por el control. Si le puedo quitar las botellas de alcohol, si le puedo perseguir, si le quito el teléfono, si le acompaño, si estoy detrás de él. Lógicamente, no lo consiguen. Se da ese consumo, se despierta la compulsividad por consumir y en el familiar se despierta una persecución compulsiva porque para ese consumo. Lógicamente, como no lo consiguen, pues también conectan con la ira, la culpa y la frustración. Y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir, medio trabajar y medio todo, se podría decir. Y este es el reloj biológico de muerte de un familiar cuando está el adicto en la fase final de su adicción. Como veis, el familiar también enferma y se produce lo que se llama incremento de tolerancia emocional. Ellos o ellas, sin darse cuenta, van normalizando nuevas formas de abuso. Es decir, todo lo que se va dando, lo explicaba esta mañana la psicóloga, al final normalizamos la locura que se va dando. Incluso, en resumen, nos convertimos en adictos de los propios enfermos. Por eso luego veremos que la recuperación familiar también necesita mucha ayuda porque también conecta con un vacío muy grande y bueno, luego lo vamos a explicar. Yo voy a daros, para mí, 4 palabras, como veis aquí, para mí que son muy, muy importantes, que resumen lo que es la adicción. Y una de ellas sería obsesión. Vives obsesionado permanentemente por el consumo. La otra sería compulsividad, no poder parar de consumir. Ingobernabilidad, vida caótica. Todas las áreas de mi vida quedan totalmente destruidas por culpa de la adicción. Y la última, para mí la más importante, es esclavitud. Te conviertes en un esclavo de la enfermedad. No obstante, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar esa deuda se tiene que entregar como esclavo
toda la vida. Así que hablar de adicción es hablar de esclavitud. La ponencia o el título de esta ponencia es Agárrate a la vida. Cuando consumes es una manera de elegir morirse y cuando decides no hacerlo eliges vivir. Mi nombre es Javier Ortiz, yo soy coach, terapeuta intervencionista familiar, pero antes de todo eso yo soy un adicto que estoy en recuperación y bueno, yo también he pasado por este infierno, este calvario. Allá donde voy siempre cuento mi historia porque al final es una historia más de una persona que ha vivido una adicción, pero bueno, yo he conocido la derrota de esta enfermedad, la he sufrido muchos años y me gusta compartirla allá donde voy. Yo empecé, bueno, de pequeño nací en una buena familia, una familia estructurada que la verdad que me ha querido mucho, no he tenido motivos reales a nivel familiar, he tenido una muy buena educación, me considero un chico deportista, un chico que tenía buenos valores, un chico estudiante, trabajador. Lo que pasa, a mí lo que marcó en mi vida realmente, a partir de los 15 años yo conocí una chica, donde yo me enamoré perdidamente, la quise muchísimo, y al año así pues me dejó y me destruí prácticamente. ¿Qué pasó? Que como yo no tenía ningún tipo de habilidad ni gestión emocional, pues en vez de asumir esa ruptura, empecé a jugar, empecé a introducirme en lo que es en el mundo del juego. Tampoco a grandes niveles ni a grandes rasgos, simplemente empecé a jugar a las máquinas, esas máquinas que había antiguamente, y bueno, se podría decir que ahí empecé a jugar y bueno, tampoco es que me gastara mucho, sí que de vez en cuando le quitaba monedas a mi madre, y yo estuve de los 16 hasta los 18 años, pues en esa dinámica de jugar para evitar de alguna manera asumir esa pérdida que había tenido. ¿Qué es lo que pasa? Que ya a los 19, 20 años empiezo a iniciarme en el consumo con otras sustancias y ahí sí que ya empiezo a tener problemas. Yo no lo identificaba como tal, porque al final cuando uno empieza a iniciarse, uno no sabe dónde va entrando, ¿no? Empiezas a tomar cosas, empiezas a probar cosas. En mi época era una búsqueda de aceptación. Yo estaba socialmente en un grupo de personas que, claro, sentía que si yo no lo hacía, pues me iba a ser el bicho raro. Eso a mí me condicionó, yo no tenía autoestima, no tenía personalidad y yo pues me inicié en ese consumo. Yo me hice adicto muy rápido, es decir, a los 21 años, yo ya los fines de semana cuando yo consumía acababa totalmente destrozado, estaba un día consumiendo tanto juego como alcohol como otras sustancias. Mi padre se da cuenta que yo tengo un problema y bueno, yo estaba en esa fase más del abuso que la dependencia porque yo lo hacía cada 2 o 3 fines de semana de una manera así que muy compulsiva, pero bueno, mi padre se asustó y me llevó a un centro a los 21 años, más o menos, entre 21 y 22 años. Ahí yo hice un buen proceso, pude aprender lo que era esta enfermedad, pero yo no estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, renunciar a beber alcohol, renunciar a salir de fiesta, renunciar a estar en ciertos amigos. Había una serie de cosas que, bueno, yo sentía que yo podía hacerlas sin tener que hacer esas renuncias. Entonces, lógicamente, cuando salgo del centro, que pude durar 5 o 6 meses, pues recaí. Y bueno, yo a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya pienso que los centros no funcionan, que la recuperación para mí no vale. Y yo entré en una etapa de transición de los 22 a los 28, donde siento que puedo, entre comillas, controlar el consumo, a pesar de que yo cada vez que lo hacía me destruía. Es verdad que tuve 6 años, donde, bueno, aunque los consumos eran muy malos y muy complicados, podía tener una vida, entre comillas, normalizada. También es verdad porque mi familia me hizo ese soporte, lógicamente, yo me apoyaba mucho en ellos, yo era hábil porque les daba todo el dinero, entonces no me arruiné porque mi familia me hizo ese sostén, si no seguramente hubiera sido todo mucho peor. Pero ¿qué pasa? A los 27, 28 años, yo conozco a la que es la madre de mis hijos y a partir de ahí empiezo a tener ya consumos de manera más devastadores. La madre de mis hijos se queda embarazada de mi hija, la mayor a día de hoy, y bueno, a partir de ahí ya empieza el calvario de mi vida. Yo desde los 29 hasta los 35, 36. Tuve 6 años muy difíciles, muy complicados de consumos, donde bueno, me caía, me levantaba. Además, yo era de los que consumía y hacía al año 3 kilómetros a la redonda porque pedía dinero a todo el mundo, me quedaba hasta 3 y 4 días, mi padre desesperado buscándome por todos lados. Yo era capaz de estar en una máquina atrapado y tener a mi padre fuera esperándome, llegar y decirme, hijo mío, de verdad, no puedes parar. Y yo decirle, papá, es que no puedo parar, no sé qué me pasa, pero no puedo parar. Y tener a mi padre fuera esperándome días enteros y yo seguir jugando. Por eso yo sé hasta qué nivel es esta enfermedad y yo sé hasta qué nivel sufre la familia. Digo esto porque ese ha sido mi devenir, yo desaparecido y mi padre buscándome por todos los sitios. Así he estado 6 años, cada mes, mes y medio. Es verdad que cuando yo me levantaba de esa recaída, yo me decía, ya no lo voy a hacer nunca más. Pero claro, no lo voy a hacer nunca más, pero al final tampoco pedía una ayuda profesional de verdad, ni tampoco hacía nada. A los 31, más o menos, yo tenía 31 años, nace mi hija. Ahí tuve un año muy bueno porque bueno, el amor de mi hija me ayudó un poquito a sostenerme, a contenerme del consumo.
y pude pararlo, pero sí que es verdad que al año o al año y pico empiezo a tener ya recaídas devastadoras. Mi padre me ingresó en varios sitios, lo que pasa que a mí no me terminó de funcionar, no encajé en esos procesos y conforme salía de los centros seguía recayendo. ¿Qué pasó? Que luego nacieron mis mellizos. Yo tengo 2 niños más, que a día de hoy también tienen 11 años, y a partir de ahí vino mi debacle personal, porque yo me dedicaba al mundo de las empresas, de la estética, que estaba en mi madre también, me dejé todos los trabajos para dedicarme a cuidar a los niños. Entonces, pues bueno, yo me veía en casa, simplemente dando biberones, y no tenía sentido de vida, y ahí por donde yo tuve mis peores recaídas devastadoras de hasta 3 y 4 días, donde, bueno, ya no solo por el consumo, sino por cómo yo me quedaba, ¿no?, psicológicamente. Hasta que, yo siempre lo contaré, a los 35 años y medio, casi 36, tuve una serie de episodios que fueron 40 días seguidos. Yo siempre contaré esta historia porque a mí fue lo que más me marcó y, bueno, se podría decir para mí lo que siempre recuerdo en mi foto negativa, donde yo estuve 40 días seguidos consumiendo, no los 40 días, sino 3 días consumiendo, 2 días durmiendo, 3 días consumiendo, 2 días durmiendo. Y así me pegué durante 40 días. Perdí 15 o 17 kilos, devastado, hasta que llegó un momento que me acuerdo que estaba sentado en un banco y mi padre apareció con el coche, me vio ya que ni me reconocía y, bueno, me subió en el coche, me metió en casa y a las 3 horas de estar en casa me llevó a un centro y, bueno, ese fue ya mi último consumo. Cuando yo llego a este centro que estaba en Alicante, a día de hoy ya no está, ese fin de semana yo estaba pensando en cómo irme, porque todavía, aunque estaba rendido, pero todavía estaba tan atrapado en la enfermedad que mi cerebro me decía que quería más y que quería más. Bueno, por poco casi me voy, lo que pasa que detectaron en el centro que, cuidado con Javi, que tiene pinta de que se quiere ir. Mi padre, hábilmente, cogió a mi hija y me la llevó al centro, ¿no? Y para mí eso fue un paso muy importante porque me llevó a mi hija y, bueno, hablando con mi hija, cuando estuve yo en el centro, mi hija me dijo una cosa que a mí me marcó muchísimo, con 4 años, me dijo: papá, no quiero que te mueras. Y algo cambió en eso en mí, ¿no? Algo se rompió dentro de mí que, fíjate, eso fue un domingo y al lunes siguiente, que era cuando empiezan en los centros las partes de las terapias grupales y toda esta parte de lo que se inicia todo, yo ya me metí en la recuperación. Ahí fue donde yo me rendí, ahí yo me entregué a la recuperación. No obstante, os puedo decir que desde ese día prácticamente hasta el día de hoy, lo que son deseos de consumo fuertes no he tenido. Sí que es verdad que he tenido momentos malos, ¿no? Pero fue algo que explotó dentro de mí. Entonces, para mí, mis hijos fueron el motor de mi vida en un primer momento, fueron los que me ayudaron a conectar con la recuperación y gracias a mi hija que llegó, me dio ese punto de amor, pues bueno, pude entenderlo. ¿Qué pasó? Pues hice un mes de recuperación en el centro, el mejor mes de mi vida, me entregué a la recuperación, a las terapias, a todo lo que me dijeran, me rendí a todos los niveles, estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta porque yo estaba cansado de sufrir. Estaba tan cansado de sufrir que haría lo que fuera necesario con tal de recuperarme. A partir de ahí salgo del centro, me agarro a una asociación, como vosotros, a lo que son los grupos, y yo llego a los grupos y veo gente recuperándose. Y yo no estaba, claro, yo en los sitios donde había estado, como había estado en un centro donde todo el mundo recaía, tal, yo pensaba que esto no se recuperaba a nadie. Y empiezo a ver gente con 8 años, con 15 años, con 6 años, y yo eso fue lo que a mí me empujó a decir: che, si ellos están recuperando, yo también. ¿Cómo lo habéis hecho? Sigue viniendo a los grupos todos los días. Pues yo lo que hice era caso. Entonces, me pegué un año de mi vida haciendo prácticamente grupos a diario, escribiendo, leyendo, meditando, haciendo deporte. Es verdad que mi familia me ayudó muchísimo en lo económico, en todos los aspectos. Yo siempre doy gracias a que yo tuve ese soporte, doy gracias a que, gracias a Dios, pude hacer ese proceso y entregarme a la recuperación, pero yo hice mi parte. Fue el trabajo de mi vida, donde yo realmente me rendí a la recuperación. Ese año para mí fue increíble porque aprendí muchísimo de esta enfermedad. Y luego, aparte, pues bueno, yo tenía un mentor que me estaba acompañando en mi proceso y me dijo: Javi, dice, tú vales para transmitir, para llegar a la gente, ¿por qué no te dedicas a esto? Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a formarme. A los 9 o 10 meses, empecé a buscar cursos, a indagar en cómo poder ser un buen profesional de las adicciones y empecé a estudiar. El primer curso que hice fue de terapeuta en adicciones, que fueron de unos 6 meses, luego me metí en integración social y estuve estudiando más o menos 4 años. Dentro de esos 4 años los combinaba con mi recuperación. Mi padre tenía un taxi en Benidorm y yo también lo alternaba con alguno de esos trabajos. ¿Pero qué pasó? Que bueno, yo no tenía claro realmente si yo me iba a meter en este mundo o realmente no sabía si lo iba a hacer de una manera profesional, pero bueno, yo quería hacer algo con mi vida. De alguna manera sentía que tenía ese propósito. Lo que pasa es que a los 4 años de mi recuperación faltó mi madre, murió mi madre, y yo siempre quiero comentar esto porque, bueno, como hoy se hablan de las familias, ¿no? Para mí, siempre que se habla de las familias, yo tengo que nombrar a mi madre, porque mi madre fue una persona
que me ayudó, es decir, una mujer guerrera, trabajadora, que luchó por su hijo, como muchas madres que yo veo que hay aquí, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que mi madre soportó en mí barbaridades, ¿no? Yo la he engañado, la he manipulado, he hecho de todo y siempre me ha perdonado, siempre ha estado ahí conmigo. Yo he heredado de mi madre esa fortaleza, que bueno, yo la he utilizado para destruirme y ahora la utilizo para ayudar, ¿no? Y bueno, quiero decir que mi madre fue para mí la persona que más me empujó a dedicarme a esto, puesto que yo no lo tenía tan claro, ¿no? Y bueno, cuando mi madre fallece, siempre lo diré, está mi madre, pues bueno, cuando llegamos a lo que es el tanatorio, se presentó mi padre y me llegó, me tocó por detrás y me dijo, hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz, porque se ve, que te ha visto recuperado y te ve bien. Y bueno, yo sé que allá donde esté mi madre, quiero darle las gracias porque bueno, ha sido la persona, mi referente. Y bueno, yo he convertido mi vida en un homenaje hacia ella. Yo siempre que vengo a hacer una ponencia, además que paso encima por Baza, que fue donde ella falleció, siempre se lo dedico a ella, ¿no? Porque para mí ha sido mi impulsora, la que me ayudó a creer en mi misión, ¿no? Y gracias a ella estoy aquí y bueno, quería dar las gracias por allá donde esté, ¿no? Que fue la que me empujó, de verdad. Gracias. Y bueno, yo a partir de ahí fallece mi madre y bueno, algo se despierta en mí cuando ya empiezo a meterme en el mundo de las adicciones. ¿Qué pasó? Yo seguía en recuperación, seguía haciendo mis grupos, ya tenía cierto bagaje terapéutico, ya me había formado, bastante formado, entendía, me estaba bastante ilusionado y bueno, abrí un centro en Alicante, pero resulta que en febrero y en marzo llegó la pandemia. Entonces me tuve que reinventar y me tuve que irme al mundo online, pues bueno, que yo tampoco creía mucho en él, porque como yo lo desconocía, pues bueno, creo que fue una puerta que todos hemos abierto y a partir de ahí pues empecé a subir contenido en las redes, pues bueno, a poder generar muchas historias, hablar sobre las adicciones y bueno, me ha ayudado un poquito a lo que es expandirme y hablar sobre la enfermedad y me ha ayudado mucho también a poder crear una comunidad con compañeros y poder hacer pues todas estas ponencias que yo voy haciendo, poder subirlas y bueno, ha sido una herramienta para mí que me ha ayudado muchísimo. Han sido 4 años donde yo hago muchas intervenciones con familias. Yo soy un apasionado de la recuperación, yo ahora he construido una misión en mi vida, soy una persona alegre, feliz, el poder saber para qué estoy en este mundo pues me ha ayudado a encontrar ese sentido de vida y bueno, poder estar aquí con vosotros, ¿no? Entonces esta es un poco mi historia tanto de adicción como de recuperación, que la verdad, pues bueno, no me considero una persona referente, simplemente que es una persona que, bueno, he sufrido, lo he vivido, pero conozco lo que es la derrota de esta enfermedad, porque al final yo me he pegado, yo a los 21 años decidí dejar de consumir. Y cuando tú decides dejar de consumir, cuando tú tienes recaídas, se te acabó el consumo bonito. Entonces yo cada vez que recaía, yo nunca he disfrutado del consumo. Entonces han sido 15 años de sufrimiento, de tortura, de quererme levantar, de caer. Yo he conectado con la máxima expresión de la frustración, de la desesperanza. Yo sé lo que es la derrota de intentarlo, de caer. Entonces al final yo entiendo perfectamente lo que viven las personas que estamos en el mundo de las adicciones porque es una derrota tremenda, es perder siempre la partida con algo, ¿no? Y yo en mi caso, que era una persona competitiva, me sentía que me gustaba ganar en todo, sentir que siempre le pierdes el pulso a la enfermedad es algo terrible, ¿no? Así que bueno, gracias a esa historia de vida, que ahora ya tampoco cambió nada, porque gracias a esa historia soy lo que soy y también tengo el bagaje que tengo. Bueno, ahora voy a hablaros un poquito sobre las enseñanzas o 5 aprendizajes que a mí me han costado de aprender, lo que más he tenido yo dificultades. Voy a hablaros de lo que es la primera, que es la rendición. Dicen que a lo que aceptas, a lo que te resistes persiste y a lo que aceptas transforma. La rendición se podría decir que es la máxima expresión de la aceptación. Pero para poder entender el concepto de rendición habría que entender cuáles son las barreras que pasa una persona que tiene la adicción para recuperarse. Generalmente, una persona cuando ya empieza ese proceso y rompe con la negación de esta enfermedad, el primer paso es, sí, yo me quiero recuperar, pero solo y a mi manera. Entonces empieza a hacerle pulsos a la enfermedad, quiere hacerlo por su orgullo y bueno, hasta que de alguna manera se da cuenta que no puede. El siguiente paso, cuando ya se da cuenta que solo no puede, generalmente se suele apoyar o en la pareja o en la familia. Y en el caso de la pareja, muy típico, siempre lo comparto muchas veces, que aquí es donde se empieza a desarrollar la coadicción, porque lo típico, va la pareja y dice, perdóname, pero quiero que sepas que tengo esta enfermedad, y bueno, la pareja, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Y lógicamente esto no funciona. Y a partir de ahí es donde se empieza a desarrollarse esa coadicción. Y en el caso de la familia igual, las madres tienden a sobreproteger a las personas que tienen adicción
Si mi hijo está bien, yo estoy bien. Y lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que con la familia ni con la pareja no funciona? Siguiente paso, pido ayuda profesional, una asociación, un terapeuta. Yo pido ayuda sí, pero yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. Entonces, cuando yo voy de puntillas a los grupos, a ver qué me van a contar estos. No sé yo, ¿eh? Yo tengo todavía mis ideas. Entonces, claro, vas, pides ayuda, pero te entregas un 30% y el otro 70% tienen muchas reservas, ¿no? Y ya llega un momento que cuando ya estás cansado de estar cansado, harto de estar harto, de sufrir, cuando ves que ya no pueden más, por fin ya bajan los brazos y llegas y dices, dime lo que tengo que hacer y lo hago. Y ahí es cuando llega este concepto de la rendición, es cuando dices, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y utiliza lo que es la obediencia, haces caso a lo que te dicen, no cuestionas nada y te entregas a la recuperación. En las adicciones el querer no es poder, el querer sí, pero con herramientas. Y esto no va de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. Hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y eso cuesta mucho de aprender. Siguiente enseñanza. Renuncias. Bueno, una vez que me he rendido, el primer paso que hay que aprender y que yo creo que también cuesta son las renuncias. Sobre todo personas, lugares y situaciones. Cuando hablamos de personas, yo siempre pongo este ejemplo. Si vas con 5 patos, tú serás un sexto pato. Si vas con 5 mediocres, tú serás un sexto mediocre. Si vas con 5 infieles, tú serás un sexto infiel. Si vas con 5 personas que siguen teniendo consumos, tú también vas a consumir. Con el problema de que ellos se van a ir a casa, pero tú te vas a destruir la vida. Entonces me llegan y me dicen, entonces, ¿cómo voy a tener que dejar a toda la gente? Pues sí, la tienes que dejar. Y tienes que irte con gente que esté en el mismo camino que tú. Y cuando te hayas recuperado, si quieres, vas a esas personas que son amigos de tu vida y les muestras dónde está el camino, con tu experiencia. Entonces, hay que renunciar a las personas. No se puede seguir recuperando y seguir yendo con un contexto que no te ayude. Igual que con los lugares. Uno no puede querer dejar de fumar y hacerse fiestas en el estanco todos los días. Lógicamente eso es imposible. Por eso hay que dejar de ir a sitios o contextos que no me vayan bien. Si yo tengo un problema de alcoholismo, claramente yo no puedo estar en bares. Lógicamente, no le puedo hacer un pulso a la enfermedad porque lo voy a acabar perdiendo. Y bueno, luego situaciones. Cuando hablo de situaciones, sobre todo a ciertas horas yo no pinto nada. Entonces hay una hora como a las 9 o 10 de la noche que yo tengo que estar en casa. Fiestas de empresa o cenas de empresa, navidades, cumpleaños, bodas, pues tengo que evitar ciertas cosas. Esas renuncias, no todas las renuncias, tienen que ser de por vida. Algunas se quedarán y otras seguramente a la medida que yo lleve más tiempo las podré usar. Yo también insisto que la recuperación pasa por no pelearse en tener la vida que yo tenía antes, sino por construir una vida diferente. Hay muchas veces pasa que la persona dice, yo quiero estar en la misma vida simplemente dejando de consumir. Cuando abordamos la recuperación por ahí, cuesta muchísimo. La recuperación pasa por construir una vida diferente a todos los niveles. Y luego está la renuncia más importante, que es renunciar a tu personaje, que es la siguiente enseñanza, que sería el autoconocimiento. En las adicciones hay que ponerse el mono de la humildad todos los días y cambiar el foco de tenerlo fuera hacia adentro y mirarse a uno mismo. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Lógicamente, con la misma manera de pensar con la que yo me he destruido, no me voy a recuperar. Entonces tengo que cambiar esa manera de pensar. Luego, por otro lado, tengo que ser consciente en todo momento de lo que me pasa. Pensar que la diferencia entre vivir días y consumir días está en la consciencia. Y yo siempre digo una cosa, lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. Luego, por otro lado, importante, iluminar tu oscuridad, ver cuáles son tus defectos de carácter. Y esta es la parte más complicada, porque aquí hay que tirarse al barro. Si yo soy un soberbio, soy un soberbio. Si soy un manipulador, soy un manipulador. Si yo no soy capaz de aceptar mi oscuridad, difícilmente puedo trabajar en ese aspecto. No me puedo quedar en la superficie. Tengo que hacer ese trabajo y ser profundo. Hay 3 defectos de carácter que son los que matan las adicciones. Yo lo voy a decir. Una es la terquedad, la cabezonería de hacerlo siempre a mi manera. La otra es, para mí, la más complicada, que es la mentira, que se podría decir, la persona incluso se cree sus propias mentiras, que la medicación es la honestidad, pero la honestidad no es tan fácil luego de aprender. Y luego la soberbia, de pensar de que ya te lo sabes. Y esa es la que perdura mucho en el tiempo. Medicación, buena voluntad, humildad y honestidad. Importante. Luego, por otro lado, hay que diferenciar entre turistas y viajeros en recuperación.
Los turistas son los que se rinden y llegan a cierta etapa de la recuperación y, bueno, adquieren una base mínima para recuperarse de herramientas, pero llega un momento que ya se sienten que yo ya llegué, con lo que sé ya me vale y me bajo del carro. Yo no necesito más. Y esos sí que es verdad que a lo mejor no vuelven a consumir su sustancia de elección, pero bueno, consumen otro tipo de cosas, o sufrimiento o defectos de carácter. Y luego están los viajeros, que son los que se agarran a la recuperación, los que se suben al tren, los que siguen transformándose, los que siguen vinculados de alguna manera al grupo, a la recuperación, los que siguen incorporándose, y son los que realmente al final son los que más se sostienen. Por eso esos casos de que escucháis, es que Pepito, fulanito, pues recayó con 15 años, pues bueno, hay que ver un poquito qué situación se ha dado. Hay una frase que yo utilizo mucho y es que el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, la mejor manera de poder seguir en recuperación es seguir vinculado al grupo, a los compañeros, aunque sea mínimamente, y seguir no perder ese contacto, porque si no corremos el riesgo de que llegue una recaída. Más cosas. Cuarto aprendizaje, el perdón. Bueno, este a mí me costó muchísimo porque yo, por ejemplo, yo acumulaba muchísima culpa por culpa de mi adicción y eso hacía que me costara muchísimo perdonarse. En las adicciones hay que hacer un esfuerzo por perdonarse y sobre todo hay que romper con la palabra culpa y cambiarla por responsabilidad. Y uno se hace responsable poquito a poco enmendando el daño causado, pero sí hay que hacerlo de una manera gradual. Pensar que tú una vez que te perdonas, una vez que has iluminado tu oscuridad, ¿qué ganamos con esto? Podemos entender la oscuridad del otro y podemos perdonar el otro y podemos entender que al final el otro hace lo mejor que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentra, porque yo también he estado ahí. Y eso es lo que conseguimos cuando nos perdonamos a nosotros mismos, somos capaces de perdonar a los demás. Y eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en las familias, ¿no? Que ellos también tienen que entender que ellos también tienen su sufrimiento. Y bueno, y el último aprendizaje, propósito de vida. Hay tres momentos muy importantes en la vida de una persona que tiene la adicción. El primero sería cuando aceptas que tienes el problema, algo de ti ya cambia. El segundo sería cuando ya por fin te rindes. Y hay un tercero, que es cuando ya desarrollas un propósito de vida o un para qué. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían alguien por que luchar fuera o un motivo de peso fuera, sobrevivían. Y los que no, morían. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tienes un porqué y un para qué, encontrarás el cómo. En las adicciones, cuando uno deja el consumo, una parte de ti se muere. Es como conectar con un vacío, con una insatisfacción. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a superar ese vacío? Desarrollar una misión de vida, un propósito, un sentido, algo que nos dé sentido para vivir. Yo os puedo decir que yo ahora en mi vida, por ejemplo, yo ya no siento que estoy trabajando. Yo me levanto por la mañana, voy a cumplir una misión. Vivir en propósito implica que ya no tienes pereza ni envidia por lo que pueda tener la gente. Y luego cambian muchísimas creencias, porque sobre todo hacer las paces con el poder y con el dinero. Para mí, ya ser rico no es tener 1 millón de euros en el banco, sino poder generar un impacto a lo mejor en 1 millón de personas. Le das valor a otro tipo de situaciones. Por eso yo os recomiendo a los que estéis en ese punto que encontréis ese sentido de vida que os va a ayudar muchísimo a levantaros por la mañana y que vuestra vida cobre mucho más sentido. Bueno, siguiente paso sería la fase de la recuperación. Esta la voy a explicar de alguna manera tanto en la familia como en el adicto. La primera sería la desintoxicación. Bueno, esta una vez que te has rendido y ya pides ayuda profesional, a veces la desintoxicación hay que hacerlo con ingreso hospitalario, puesto que la persona no es capaz de poder parar de consumir, sobre todo en los casos más graves de alcoholismo. Entonces es necesario a lo mejor algunas semanas de parar en un centro y a lo mejor bajo supervisión médica, si necesita algún tipo de medicación, ¿no? Esta fase es una fase corta, hasta que se vaya la distorsión de lo que es el consumo. En el caso del familiar, también hay un síndrome de abstinencia, porque lógicamente en el familiar hay un apego que se ha generado después de muchos años que tiene que empezar a romperse, ¿no? Entonces también de alguna manera tiene que empezar a desintoxicarse también de esa adicción que tiene generado con la persona que tiene la adicción. Siguiente paso sería la deshabituación. En el caso de los adictos o adictas, hay que empezar a romper con los hábitos destructivos cuando estábamos consumiendo. Y esto es importante, porque lógicamente cuando se llega de este calvario, pues lógicamente ni te duchas, ni te lavas, ni lees, llevas una vida caótica, ingobernable, sin ningún tipo de hábito bueno, positivo. Entonces, esto es importante porque es una de las cosas que más cuesta en recuperación. Hay que empezar a levantarse pronto, llevar un orden en el día y empezar a tener objetivos. Y dentro de esos objetivos tiene que haber objetivos terapéuticos.
Si no sabes dónde vas, no sabes cuándo vas a llegar y estarás por ahí perdido. Entonces es importante para la mente estar persiguiendo esos pequeños objetivos, porque cuando no estás persiguiendo esos pequeños objetivos, ¿dónde se te va? A la enfermedad. Y ahí se te dispara la enfermedad. Por eso es importante tener un día muy ocupado y tener objetivos claros todos los días. Con el familiar igual. Lógicamente, como el familiar está muy vinculado a la persona que tiene la adicción, también ha perdido sus hábitos buenos. Entonces tiene que empezar a recuperar esos hábitos que había abandonado por estar pendiente de lo que hacía el adicto o la adicta para que no consuma. Entonces, igual, si me he dejado las clases de yoga, si no estoy haciendo meditación, si he dejado de ir con mis amigas o amigos, el familiar también tiene que empezar a desarrollar hábitos que se habían perdido fuera del consumo. Por eso esta fase también implica también un cambio en el familiar. Siguiente. La rehabilitación. Bueno, a mí en esta fase me gusta más llamarla la transformación. Porque aquí es una fase ya más larga, donde, bueno, es donde ya empieza el autoconocimiento, aprender a manejar las herramientas, donde uno ya tiene que empezar a hacer ese trabajo más personal para poder salir de lo que es esta enfermedad. Y aquí os he traído un iceberg donde explico un poquito todo el trabajo que una persona que tiene una adicción, esto vale igual también para el familiar, ahora lo voy a explicar, ese trabajo que tiene que hacerse. Como veis, el consumo es la punta del iceberg. El motor que lleva ese consumo es la obsesión y la compulsión. ¿Y qué es lo que hay debajo de ese iceberg? Empezamos con la gestión emocional. Las personas que tenemos una adicción nos cuesta mucho gestionar las emociones. Y hay tres que son muy importantes, como el miedo, la ira y la culpa. Hay que saber identificarlas, trabajarlas, y para eso es muy necesario que haya una ayuda que nos enseñen a identificar cómo gestionar esas emociones. Siguiente sería la baja tolerancia a la frustración. A los adictos nos cuesta mucho sufrir, no sabemos sufrir. Por eso, la medicación de la frustración es aprender a aceptar las cosas como nos vienen. Y esa falta de aceptación se va construyendo en la medida que uno empieza la recuperación. Igual que con la gestión del estrés, aquí os tengo que decir, he escuchado esta mañana a un compañero que decía con el tema de volver a los trabajos, y esto es uno de los indicadores de recaídas, ¿no? Porque a veces el estrés, pensamos que estamos preparados para la vida y luego no estamos preparados. Entonces el estrés es un indicador que todavía no es el momento. Y es uno de los motivos por los que más se recaen las adicciones, porque justamente es un estímulo donde nos sobrecargamos demasiado y a lo mejor no estamos preparados. Y por eso hay que ir con mucho cuidado a la hora de gestionar el estrés. Bajamos un poquito más para abajo y la siguiente sería baja autoestima. El adicto o la adicta cuando llega a recuperación llega con la autoestima totalmente destrozada. Después de tantos años de calvario y de sufrimiento, lógicamente no se quiere nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa en recuperación? Que igual que tienes que iluminar tu oscuridad, también tienes que ver cuáles son tus virtudes, tienes que conocerte, tienes que saber quién eres y tienes que empezar a quererte. Por eso yo siempre os empujo a las personas que empiezan que se vayan a un grupo de recuperación. A mí me dijeron cuando yo empecé la recuperación, Javi, te vamos a querer hasta que te quieras tú. A mí el sentir que la gente me quería, me ayudaba y estaba ahí conmigo me empujó muchísimo a recuperarme y sentir que ya no estaba solo con esto. Y eso te va a ayudar muchísimo a que empieces a tener esa baja autoestima y sobre todo esa autoaceptación propia, porque al ver otros compañeros cómo se aceptan me invitó a aceptarme a mí mismo. Y con los familiares igual, por eso es importante que las familias también vayan a grupos de familias para que entre los familiares también se ayuden a generar esa autoestima que tanto se pierde, porque el familiar también cae en la depresión, frustración de sentir que no ha podido salvar a su hijo o a su pareja, y eso es terrible y es demoledor. Ver cómo tú estás luchando por algo y ver que nunca lo consigues, la autoestima lógicamente también te baja. Más cosas, creencias y pensamientos limitantes. Esto es importante porque, bueno, la misma manera de pensar con la que yo me he destruido, con esa misma manera de pensar no me voy a recuperar. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de, primero, identificar qué pensamientos o cuáles son mis gafas de ver la vida, ¿no? Reprogramar mi mente para luego empezar a ver la vida de una manera diferente. Y este es un proceso que va a llevar tiempo, porque lógicamente, si yo he estado 15, 20, 25 años de mi vida con muchas limitaciones, no voy a llegar en 4 días y voy a desmontar todo ese programa mental. Por eso hay que tener paciencia para ir poquito a poco entendiendo cómo funciona mi cerebro. Más cosas, pérdida de valores e identidad. Lógicamente en recuperación, pues bueno, venimos habiendo desarrollado la mentira, la manipulación, la perversión, por eso uno no puede recuperarse desde ahí. Esto va de ser buena persona. Entonces tenemos que recuperar los valores que se perdieron en el pasado. ¿Cómo? Siendo buena persona, teniendo referentes, haciendo el bien.
Uno no puede recuperarse siendo infiel a su pareja, teniendo dobles vidas, por ahí no va la recuperación. Y luego, por otro lado, pérdida de identidad. Es verdad que cuando uno viene de recuperación, no sabe quién es, está totalmente perdido. Y eso, en la medida que va pasando tiempo, poco a poco uno va recordando quién es. Algunos empiezan a estudiar, otros vuelven a sus vidas, pero bueno, uno va recuperando poco a poco su identidad personal. Pero es muy importante, sobre todo, recuperar los valores que se pierden en el pasado, porque esto va de valores. Esto va de ser buena persona, la compasión, la generosidad, la bondad, va por ahí. Y bueno, la última, el vacío. Y esta es esa travesía que yo creo que ya muchos conocéis, esa insatisfacción, profunda insatisfacción de que generalmente cuando ya llevas un poquito de tiempo, ya has trascendido ciertas cosas, ¿ahora para qué estoy aquí? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué lucha tengo? Esto también pasa mucho en el familiar. Ahora que no tengo a nadie a quien salvar, ¿qué pasa con mi vida? ¿Quién soy yo? Entonces, al final, aquí es donde la persona empieza a tener ese conflicto interno y donde tiene que encontrar soluciones. En el caso de las personas que tienen adicción, hay una palabra que se llama espiritualidad, que es ayudar a conectar con el ser. Es una dimensión que hay que empezar a trabajar, y con la familia es igual. Por eso, la mejor manera de atravesar ese vacío es construir una misión y un propósito de vida. ¿Cómo? Acompañando a otras personas que están pasando por lo mismo que tú, o volcándose al servicio de los demás, o encontrar algo que esté fuera de mí que me ayude a superar todo esto, porque al final las personas que tenemos una adicción, de base tenemos un nivel de egocentrismo muy, muy alto. Entonces, la mejor medicación que hay es el servicio, entregarse a otros, que es lo que yo conecto con esa máxima humildad. Entonces, este es el iceberg que muestra un poquito lo que es la enfermedad de la adicción. En el caso de las familias, había que cambiar, en vez de poner arriba consumo, sería control. En los adictos se despierta el consumo y en las familiares se despierta el control. Y todo el trabajo que hay detrás es igual tanto para el adicto o la adicta como para la familia. Por eso, lo decía la psicóloga esta mañana, y ha insistido mucho, que por cierto ha estado muy bien esta chica, explicaba el mensaje que está mandando es que todos nos tenemos que poner en recuperación, todos tenemos que hacer un trabajo personal, todos tenemos que abrirnos e incomodarnos y no sentir de que yo te dejo aquí a mi hijo, a mi pareja y el problema lo tiene él. No, no, no. Todos tenemos que hacer ese trabajo porque, por desgracia, todos hemos enfermado. Y hay que hacer ese trabajo porque muchas veces pasa que si el adicto o la adicta se recuperan y hacen un buen proceso, pero el familiar no va alineado, lógicamente, sin darse cuenta, el familiar puede inconscientemente sabotear la recuperación de la persona que tiene la adicción. Por eso es muy importante que los familiares también hagan ese trabajo, entiendan lo que es la enfermedad, entiendan sobre todo cómo es la recuperación. Venga, vamos a pasar a otra cosa. Y ya por fin, lo que es la reinserción, que es cuando ya tienes cierto bagaje, cuando ya tienes cierto empoderamiento, cuando ya conoces la enfermedad, cuando ya has trascendido muchas cosas, generalmente más o menos estoy hablando de un par de años, 1 año y medio, 2, depende de cada persona. Llega un momento que ahora, ¿dónde yo voy con mi vida? En este caso, claro, la reinserción es una palabra parece como que me tengo que insertar en la sociedad. A mí me gusta más llamarle mi misión. Una vez una vez que he hecho este trabajo, yo ahora voy a ser otra persona. Bien, pues ahora con la persona que yo soy, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Por eso es importante, cuando empezamos en recuperación, no tomar decisiones. Yo sé que esto muchos lo sabéis. En el primer año de recuperación, incluso casi en el segundo, no tomar ningún tipo de decisión. ¿Por qué? Porque se van a dar muchísimos cambios internamente. Entonces, son decisiones que seguramente que las voy a tomar desde la limitación. Si estoy en pareja, me mantengo en pareja. Y si no estoy en pareja y estoy soltero, me mantengo en soltería. Importante. Y dejarme 2 años, de 1 a 2 años de mi vida para hacer ese trabajo personal. Y a partir de ahí, con la persona que yo soy, con los nuevos valores, con la nueva luz que yo llevo en mi vida, busco qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. Hay una frase que decía, a veces hay que abandonar los planes que yo había decidido en mi vida porque ya no soy la misma persona que hizo aquellos planes. Entonces, de eso va la recuperación. Cuando ya llevo cierto tiempo, ahora con la persona que soy, hacia dónde quiero ir. Y ya trabajo en buscar un sentido de vida diferente. Bueno, más cosas. Bueno, voy a hablaros un poquito del craving, porque claro, esta palabra me gusta ponerla, porque esta palabra es la palabra maldita de la adicción, ¿no? El craving es ese deseo irrefrenable por consumir, es ese momento que te ataca la enfermedad, que te deja temblando, como aquel que dice. Y bueno, se podría decir que hay 2 tipos de craving, es el craving inconsciente y el craving consciente. El consciente es el que tú lógicamente detectas, porque tienes ganas de consumir, básicamente, tu sustancia, alcohol, jugo, lo que sea, directamente tienes ganas de tomar. Y tú lo identificas y dices, pues tengo unos tirones tremendos. Y luego está el craving inconsciente que se manifiesta a través de malestares, frustración, emociones, insatisfacción. Y esa es la que hay que trabajar para identificar. Porque es ahí donde nos gana terreno la enfermedad. Porque es ahí donde si no vemos
Cuando ya se hace de una manera consciente, a lo mejor ya no tenemos la capacidad de reaccionar. Por eso el trabajo en recuperación pasa por identificar cómo es la enfermedad en mí, cómo se manifiesta esa enfermedad en mí, para poder tener tiempo. Al final, si la enfermedad va a 7 por hora, yo tengo que ir a 10. ¿Cómo? Con conciencia y dándome cuenta cómo es la enfermedad y cómo se manifiesta. ¿Qué pasa cuando tengo un craving? Pues el primer paso es aceptar que tengo un deseo de consumo, que a veces no negamos que es lo que está pasando. Y una vez que acepto ese deseo, tengo que normalizarlo, porque lógicamente, si soy adicto o adicta, lo normal es que tenga momentos de deseo. Y luego voy a dar una serie de herramientas para gestionar esos malos momentos. Pero hay que tener en cuenta que cada vez que tengamos un deseo de consumo fuerte, hay que ver por qué está pasando ese deseo de consumo, sobre todo cuando los tengo de una manera recurrente, porque algo está pasando en mí o algo yo no estoy haciendo bien, con lo que tengo que pararme y decir, che, aquí está fallando algo y trabajar a ver lo que pasa, ¿vale? Siguiente, caja de herramientas. Os voy a dar una serie de herramientas, esta para mí, que por supuesto aquí es la más importante, la del solo por hoy. Lo estaba diciendo esta mañana, y es que para una persona que tiene una adicción, pensar, cuando llegas el primer día a recuperarte, decir, es que ya no lo voy a hacer nunca más, ¿no? Se puede hacer una montaña muy, muy alta, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy buena. ¿Por qué? Porque el solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir. Solo por hoy, solo por este momento. ¿Qué implica esta herramienta? Que yo cada 24 horas tengo que renovar mi compromiso con la recuperación. Tengo que renovar la exigencia. Porque yo entiendo que el partido lo empiezo perdiendo todos los días 0-3. Entonces tengo que hacer acciones que vayan encaminadas a recuperarme todos los días. Entonces cuando tú entrenas esta herramienta y la automatizas, todos los días entiendes que yo tengo que hacer cosas por recuperarme y tampoco me olvido de dónde vengo. Por eso es una herramienta que te ayuda muchísimo a no perderle la conciencia a la enfermedad. Te tienes que resetear todos los días, no puedes acumular. Más cosas. La gratitud. Adicto agradecido, nunca recaído. Es una frase que me encanta porque yo cuando la escuché al principio, yo iba agradeciendo siempre. Gracias por un día más, gracias por estar vivo, gracias por tener 2 brazos, gracias por tener 2 piernas. Cuando tú ves, tienes que ver las cosas que te vienen a la vida como regalos y no que te pertenecen por derecho. No obstante, las personas más felices de este mundo son personas agradecidas, pero no porque no tengan problemas, sino porque ponen foco en lo bueno que tienen. Entonces agradecen constantemente su bienestar o lo que tienen. La gratitud hay que entrenarla, porque como yo no la entrene, no la voy a practicar. Entonces trabajo, que yo le mando a mucha gente, que yo lo sé que por aquí me están diciendo que sí, todos los días por la mañana 20 cosas por las que me siento agradecido, y por la noche también. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Más cosas. La llamada, está muy importante porque es la que más a mano tenemos y para mí yo creo que la que más soluciona el problema del momento. Pero claro, ¿qué pasa con la llamada? La llamada hay que entrenarla y hay resistencias, ¿no? Yo siempre digo que primero, cuando tú te incorporas a un grupo de compañeros, te tienes que meter, te tienes que incluir y tienes que empezar a llamar a los compañeros. Si no llamas cuando están mal, si no llamas cuando estás bien, no vas a llamar cuando estás mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrenar la llamada. Empezar a compartir con compañeros y con compañeras lo que te pasa, para que cuando estés mal, poder pedir ayuda, levantar el teléfono y compartir lo que te pasa. El mayor acto de humildad que puede hacer una persona cuando está mal es pedir ayuda, es levantar el teléfono y decir, che, no me encuentro bien, dime qué puedo hacer y hacerlo. Y eso es un acto de generosidad y de bondad. Y luego pasa que cuando tú llamas a una persona, a un compañero, pidiéndole ayuda, también le estás ayudando a él o a ella. Y eso hay que entenderlo. A veces pensamos, es que lo voy a molestar. Eso tendrá que decidir él o ella. Tú tienes que salvarte la vida y tienes que hacer lo que tengas que hacer por recuperarte, porque no hay derecho a vivir en esta esclavitud. Siguiente, la foto negativa. Bueno, esta también hay que entrenarla. La foto negativa es hacer ese recorrido final. Es decir, cuando yo tengo un deseo de consumo, yo no me puedo quedar con lo bonito. Yo tengo que darle al botón de delante e irme al final de donde esta enfermedad me va a llevar. Destrucción familiar, la vergüenza que voy a pasar, la frustración que voy a sentir, el dinero que me voy a gastar, si me paró la policía a pedir el carnet. Pero claro, para eso hay que hacer un trabajo previo. Y muchos saben que yo a muchos les pido que hagan las 90 consecuencias de consumo, de destrucción que ha habido en vuestra vida. Escribir y narrar 90 situaciones donde yo he estado consumiendo y qué consecuencias he tenido físicas, mentales, emocionales, a nivel de relación, a nivel familiar, a nivel de trabajo, relaciones que he perdido, trabajos que he perdido, y ponerlo todo. Y de esa manera, cuando tú escribes 90 situaciones, en el momento que tú tengas un deseo de consumo, directamente te sale por tu cabeza todo el calvario que tú has vivido. Se podría decir que es la vacuna de esta enfermedad, porque lógicamente duele, es doloroso trabajar en eso, pero uno tiene que recordar de dónde viene, es importante. Y bueno, luego otra,
sería la oración y la meditación. Esta para los que ya tienen más recorrido y ya han trabajado esa dimensión espiritual. El tema de la oración y meditación es algo que funciona muy bien, conectar con esa parte, con esa dimensión, ayuda. A mí en mi caso es algo que en su día me ayudó muchísimo y os invito a que indaguéis en el mundo de lo que es la espiritualidad, porque podéis, es otra herramienta más que os puede ayudar a pasar momentos difíciles. Bueno, ahora voy a hablaros de la recaída. La maldita recaída y el daño que hace tanto en la familia como en la persona que tiene la adicción. Yo esto lo conozco bastante, porque yo lo he vivido casi constantemente, ¿no? Yo a los 21 años decidí dejar de consumir y me recuperé a los 36, entonces he estado recayendo, porque yo realmente, aunque no tenía herramientas, pero yo luchaba porque no me pasara. Las recaídas son dolorosas, son difíciles, pero a veces nos han venido a decir cosas, incluso a veces son necesarias para aprender. El problema de las recaídas es que tenemos tendencia a repetir los mismos errores una y otra vez, y no aprendemos de ellas. Yo tuve que morir muchas veces por darme con la misma piedra. Por eso os digo, de la recaída hay que sacarle partido y hay que aprender. No obstante, yo utilizo en mis terapias las 3 P's, que por lo que se recae. Una serían las prisas por irme a trabajar, prisas por entrar en una relación de pareja, prisas por ya no hacer tantas terapias, y eso es un indicador de que esto me puede acercar al consumo. La otra P sería la pereza, que es empiezo a abandonar los hábitos que a mí me ayudaron en su día, pues bueno, a desarrollar esos buenos momentos, como por ejemplo la higiene, empiezo a levantarme tarde, empiezo a dejar de hacer llamadas, a hacer el trabajo personal. Todos esos pequeños detalles, ¿sabes?, que me empujan, se podría decir, a irme de lo que es la recuperación. Y eso es producto de que ya la pereza me está atrapando y la enfermedad se disfraza en forma de pereza. Y la otra P, la prepotencia, el pensar que ya me lo sé. Y esa es muy típica, porque muchas veces pasa que cuando lleva cierto tiempo en recuperación y como todo es tan repetitivo, yo sé que eso muchos habéis dado cuenta, de hacer muchas terapias, pienso, como yo ya me lo sé, me empiezo a dejar ir y empiezo a dejar de prestar atención. ¿Por qué? Porque ya una parte de mi ego me ha atrapado y el ego se espiritualiza. Y eso pasa muchas veces. Igual que cuando llegamos rendidos, llegamos muy derrotados y estamos con un nivel de conciencia alto y muy receptivos, cuando llevamos cierto tiempo en recuperación, caemos en la trampa de yo ya me lo sé, ¿sabes? Y a partir de ahí empiezo a dejar de prestar atención y empiezo a dejar de irme. Y esos son todos los indicadores por los que se puede recaer. ¿Qué hacer cuando se tiene una recaída? Mira, el primer paso cuando se tiene una recaída es parar de consumir. Y cuidado que esto no es tan fácil, porque una de las luchas que hay cuando uno recae, ahí la enfermedad te atrapa por todos los lados. Empieza a decirte, bueno, ya que estás aquí, pues pégate otro homenaje, o ya que estás aquí, sigue en esta destrucción. Y es fácil dejarse llevar, porque empiezas a autoengañarte y te empiezas a decir, a mí esto no me funciona, y no es fácil parar de consumir. Por eso el primer paso es hacer todo lo posible por parar de consumir. Segundo paso, perdonarse. Es importante liberarse de esa culpa que me está, porque justamente si tú no te perdonas, es esa propia culpa la que te está empujando a consumir y a que sigas en esa destrucción. Tercer paso, y para mí es importante, es pedir ayuda, y eso implica renovar el compromiso de nuevo con la recuperación. Me tengo que reilusionar de nuevo con la recuperación. Y, por ejemplo, si yo estaba haciendo 2 terapias, pues tendré que hacer 4. Lo que no puede ser es que con la misma frecuencia con la que estaba me quiera seguir recuperando. Entonces, tengo que implicarme de nuevo en la recuperación. Y el último paso sería, pues tengo que ver qué es lo que me ha pasado. Tengo que trabajar en qué me ha pasado en esa recaída, porque si hago lo mismo, me pasará lo mismo. Entonces, tengo que hacer un trabajo exhaustivo de ver por qué yo he recaído, indagar y conocer lo que me ha podido pasar. Y, bueno, esto si se trabaja terapéuticamente muchísimo mejor. Y bueno, ya por último, quiero mandaros 3 mensajes, porque para mí fue muy importante la recuperación de la adicción y yo lo quiero proponer, y es que para las personas que están en la adicción y todavía no han empezado con la recuperación, deciros que llega un momento en la vida en el que hay que aterrizar, que por muy mal que esté la situación, siempre va a haber una salida, siempre la va a haber. Es decir, no permitáis que el miedo y la vergüenza os impide recuperaros. Muchas veces pasa que me llegan y me dicen, Javi, es que yo no me merezco recuperarme por todo el daño que yo he hecho a la gente. Entonces yo le digo, tú te mereces recuperarte, porque tú eres una buena persona, eres una persona noble, y cuando estás en recuperación te entregas a los demás. No obstante, cuando una persona se recupera de la adicción se queda mucho mejor de lo que era. Esta es la única enfermedad que si te recuperas, estabas mucho mejor de lo que estabas antes. Por eso el drama de tu vida no define la persona que tú eres. Tú eres una persona extraordinaria que te mereces todo lo mejor. Por eso te pido que pidas ayuda. Para las personas que estáis, adictos que estáis o adictas que estáis en recuperación,
Yo voy a daros hoy 5 palabras que a mí me han ayudado muchísimo. La primera es pasión. Yo sé que hay muchos de aquí lo sabéis. Yo me apasioné por la recuperación. Es muy difícil llevar un proceso terapéutico solo por el mero hecho de dejar de consumir. Apasionaros por la recuperación, encontrarle ese sentido. Yo me creí que iba a tener una vida mejor. Yo lo sentía así y eso ya me ayudó muchísimo a estar donde estoy. La segunda palabra es humildad. La humildad de aceptar dónde están mis limitaciones, saber que tengo que aprender muchísimo, que voy a tener que pedir ayuda constantemente. La tercera es disciplina. Cuando la motivación muere, la disciplina la resucita. Tengo que convertirme en una persona disciplinada. La disciplina es hacer las cosas cuando no tengo ganas de hacerlas. Y ahí es donde tengo que entrenarme fuerte. Porque este va a ser el trabajo de vuestra vida y tengo que ser disciplinado. La cuarta sería responsabilidad. A partir de ahora me tengo que hacer responsable en todo momento de hacer mi parte bien. Ya no vale la queja, el victimismo, el pobrecito de mí. Yo ahora estoy en recuperación y toca hacer mi parte bien. Y la última palabra sería misión o propósito o como le queráis llamar. Pero por favor, entregaros al servicio de la gente. Mira, al final yo me he dado cuenta que lo que no das, lo acabas perdiendo. Por eso es muy bonito que el día de mañana podéis entregaros todo lo que sabéis y podéis ayudar a otras personas con todo lo que habéis sufrido y con toda la historia que tenéis detrás. Bueno, para las familias, un mensaje, sobre todo familias que están pasándolo mal, que están sufriendo mucho, deciros que no es necesario esperar a tocar fondo o que la situación esté dramática para pedir ayuda. Hay una herramienta que se llama intervención familiar en adicciones, que consiste en desarrollar una reunión muy trabajada con las personas que tienen una adicción y están vinculadas, sobre todo como las parejas, la familia, los amigos, y se hace una reunión donde se trabaja desde el amor, donde no se culpa, no se avergüenza, ni se culpa a la persona que tiene la adicción, con el objetivo de llevarle a un fondo emocional. Yo os puedo asegurar que esta herramienta funciona, porque el adicto o la adicta está acostumbrada a que se le confronte, pero si entrenamos a toda la familia para llevarle desde el amor a la recuperación, funciona mucho mejor. Pero para eso hay que pedir ayuda familiar, puesto que necesitamos a alguien que medie y nos enseñe o nos psicoeduque para poder llevar esa reunión, porque hay mucho resentimiento inconsciente que a veces no nos va a permitir. ¿Qué pasa si esta reunión no funciona? Yo siempre voy a decir una cosa, y es que la mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el caso de que la intervención no funcione hay que practicar el amor duro. No se le puede estar permitiendo que una persona esté consumiendo y siga con su vida tan normal. Hay que empezar a ponerle límites. Y es en esos límites yo tengo que ser contundente. No me puedo dejar, porque si no al final estoy haciéndome corresponsable yo también de la adicción de la persona. Y para eso también tenemos que pedir ayuda, para que nos orienten de cómo gestionar estos malos momentos, porque aquí cada familia va a tener sus situaciones y hay que estudiar qué es lo que pasa en la familia y hacer un trabajo personal de cómo ir poniendo esos límites para que la persona que tiene la adicción acabe por derrotarse. Importante. Y bueno, para las familias que ya estáis en recuperación y tenéis a vuestros hijos en recuperación, os invito a que también sigáis también en recuperación, que hagáis este mismo proceso, que viváis alineados también a la persona que tiene la adicción, para que de esa manera también la relación tanto de pareja o de familia también vaya muchísimo mejor. Y bueno, ya por último deciros que es un placer estar aquí con vosotros. Hace poco que cumplí 8 años en recuperación. Para mí es una pasada, yo jamás hubiera pensado estar donde estoy. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar y eso implica a su vez un desafío muy grande que superar. ¿Y qué es lo que tienen los desafíos? Un componente emocional muy fuerte, que no es lo que consigues, sino lo que te conviertes tú para conseguir aquello. Yo os puedo decir que yo he visto personas maravillosas transformarse. Yo personalmente, en mis últimos momentos de mi adicción, yo he acabado fumándome los cigarros del suelo, mendigando, incluso bueno, ya como en la calle tirado, como aquel que dice, ¿no? Incluso me arrodillaba para pedirle dinero a la gente. Yo ahora a día de hoy me arrodillo, pero ante Dios para darle las gracias y bueno, hacer su voluntad. ¿Qué quiero deciros con esto? Que estoy convencido que muchos de vosotros, que sé que estáis aquí, lo habéis pasado muy mal, tenéis todos una historia realmente de superación que aportar a los demás. Por eso a mí me gusta terminar siempre con esta frase, que dice que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias, un placer, de verdad.
Piensa que cuando un adicto o una adicta recae, el familiar tiene la misma sensación. Entonces, tiene las mismas luchas, también quiere abandonar. En un primer momento abandona porque también se siente que ha fracasado. Entonces, por ahí en ese primer momento hay que invitar, hay que empujar, hay que seguir. También va a depender de cada persona, porque si la persona que tiene la adicción no está haciendo su parte bien, es normal que el familiar se canse. Pero si el adicto o la adicta está haciendo su trabajo, está haciendo su parte, comete un error, yo creo que también hay que seguir dándole oportunidades. Esto va a depender mucho de cada situación. En el caso que el adicto esté totalmente pasivo, que pasa de puntillas, que voy a un grupo, voy ahí, pues lógicamente es normal que cuando hay recaídas, pues el familiar se agote. Y está en su derecho de querer por momentos apartarse. Otra cosa es que la persona que tiene una adicción está integrada, está involucrada, está esforzándose y bueno, puede pasar cualquier cosa y puede haber una recaída. Pues a ese familiar hay que invitarle a decirle que a seguir porque las recaídas pueden formar parte. Hay que quitarse o hay que entender que salir de una adicción, yo personalmente he tenido que morir muchas veces. Es decir, es normal que puedan haber recaídas, pueden formar parte, ¿vale? Entonces a ese familiar decirle que hay que intentar seguir, ¿vale? Vale, es una pregunta que me hacen mucho, porque al final el familiar sí que está detectando. Muchas veces, pues, hombre, normal, la madre conoce a su hijo, la pareja conoce a su pareja, pues es normal que detecten. Somos los primeros en detectar lo que está pasando cuando el adicto a lo mejor no está funcionando bien. Es importante que aquí hay que aprender a tener habilidades sociales a la hora de manifestarle a la persona que tiene adicción que puede ser que esté en peligro. Siempre hay que decírselo desde el amor, no desde la confrontación. ¿Vale? Cuando haya que decirle algo a una persona, oye, veo que estás bien, veo que estás teniendo mucha frustración, te veo muy apático, siempre desde el amor. Porque a una persona que tiene una adicción, nosotros llevamos bien que se nos diga las cosas desde el amor. El problema es cuando decimos las cosas desde la confrontación, entramos ahí también en contención y ahí más el problema es de que escuchamos menos. Yo os digo que lo que funciona en las adicciones es el amor. Y todo lo que hablemos desde el amor funciona. Oye, no te veo bien, veo que estás pasando algo, pues a lo mejor deberías de hablar con algún compañero, pero siempre desde el amor, ¿vale? Incluso a veces también funciona primero hablar de mí, oye, yo esto no lo estoy haciendo bien, me está pasando algo, tal, y de esa manera baja mucho esa frecuencia y luego voy a la persona que tiene una adicción y también se lo transmito, ¿vale? ¿Te vale? Sí. Por cierto, una pregunta, el tema de los deseos inconscientes, hay que hacer un trabajo para identificarlos, porque a veces el familiar tampoco lo ve. Es decir, muchas veces pasa que el propio adicto lo sabe enmascarar, lo sabe disfrazar bien y a veces solo lo ve, si es que lo ve, la persona que tiene la adicción. Porque por ahí es por donde viene la recaída. Por eso hay que hacer un trabajo personal de anticiparse a esta enfermedad, ¿vale? Tomando mucha conciencia. Bueno, primero tienes que tener paciencia por el momento vital en el que se encuentra tu hijo. Los 21 años es una edad complicada para el abordaje de cualquier adicción y de cualquier cambio. Yo lo que te puedo decir es que invites a tu hijo a que tenga otro tipo de vida, no a que deje de consumir. Que le empujes a tu hijo a que construya una vida mejor y a lo mejor el consumo será luego después. Es decir, querer entrar en esa lucha porque tu hijo que deje de consumir igual que te agotas eres tú. Yo lo que te pediría es que tengas paciencia, que seas un buen referente para él y que le empujes a hacer algo bueno en su vida, ¿no? Y a lo mejor lo otro igual va luego después. En la edad en la que está es una edad todavía donde, bueno, es normal que pueda pasar por eso. Yo el consejo que te puedo dar ahí, que en vez de entrar en la lucha porque él cambie, eso sí, tiene que haber límites. En casa no puede fumar, tiene que haber ciertas normas. Es decir, tú quieres fumar, perfecto, pero tiene que haber una serie de normas y una serie de límites. Porque ante todo tiene que haber un respeto por la familia. Si lo quieres hacer, perfecto, pero fuera de aquí. Y no en casa y con ciertos horarios. Y a partir de ahí hay que hacer un trabajo con tu hijo de inducirle a que construya una vida mejor, con otro entorno, con una ilusión, para que eso sea lo que le pueda empujar a dejar el consumo. Tú piensas que para los chavales jóvenes el consumo es un anestésico que no es fácil quitárselo de primera, no tienen conciencia de la enfermedad. ¿Vale? Sí, por supuesto que sí, los niños son supervivientes, créeme que sí. A través de tu ejemplo, sobre todo, lo que está en tu parte, sobre todo ahora ser un buen referente para él, entender que puede tener unos procesos, a lo mejor si tienes que pedir, si ves que tu hijo empieza a tener problemas, hay que pedir ayuda profesional,
pero créeme que los chavales jóvenes se recuperan de esto. Los niños son supervivientes. Al final, lo importante es recuperarse y ser unos buenos referentes para ellos. Ahí tiene que estar el objetivo y la ilusión, ¿vale? Créeme que esto pasará y no va a ser un problema. Si tú te recuperas, todo va a ir bien.